ascenso disfrazado de ruptura. Y lo más impactante es cómo ese ascenso se refleja en tu vida diaria. Te vuelves más enfocada, más segura, más selectiva. Tu energía cambia y tu entorno responde. Puertas nuevas empiezan a abrirse. Oportunidades que antes estaban cerradas comienzan a moverse. Personas que no te veían ahora te reconocen. No es suerte, es Dios alineando tu vida con la mujer que Él sabía que ibas a ser después de ese proceso. Estás caminando hacia tu destino real. Mientras tú asciendes, Él se queda en el mismo lugar, preguntándose por qué nada avanza igual. Porque no se trataba de tu amor, se trataba de tu propósito. Y tú, elegida, fuiste diseñada para avanzar. Aunque te rompan, aunque te traicionen, aunque te fallen, Dios nunca te deja donde te hirieron, te lleva a donde te corresponde. Y eso significa que tu vida ahora entra en una etapa donde nada ni nadie podrá detener lo que el cielo ya decretó sobre ti. Lo que te hirió fue el impulso que necesitabas. Aquí llegamos a un punto crucial. Después de tu ascenso, Dios te vuelve intocable para cualquiera que no sepa amarte con pureza, verdad y responsabilidad. Ya no es solo que hayas sanado, es que tu espíritu se elevó a un nivel donde las intenciones se revelan solas, donde la mentira no te alcanza, donde la manipulación rebota, donde las personas que vienen con oscuridad sienten incomodidad al acercarse a ti. No es casualidad. Tu luz ahora tiene una fuerza que expone lo que no viene del cielo. Tu presencia filtra lo que tu corazón ya no debe cargar. Lo que antes te hería, ahora te advierte. Lo que antes te confundía, ahora te incomoda. Lo que antes te atraía, ahora te aburre. Tu espíritu adquirió una sensibilidad tan fina que reconoces al instante quién viene con intención limpia y quién viene a robar tu paz. Y no porque te volviste desconfiada, sino porque te volviste sabia. La herida afinó tu discernimiento, pero fue Dios quien te dio ojos nuevos. Ahora ves con claridad, ahora eliges con criterio, ahora te cuidas con amor. Una mujer elegida después del dolor es un ser espiritual despierto. Y lo más poderoso es esto: ya no tienes miedo a perder, ya no tienes miedo a soltar, ya no tienes miedo a quedarte sola, porque entendiste que tu soledad nunca es vacío, es protección divina, y esa seguridad interior asusta a quien venía a usarte, pero atrae a quien viene a honrarte. Por eso ahora tu vida se depura sola. Personas se alejan sin explicación, puertas se cierran sin drama, conexiones se caen sin ruido. No estás perdiendo nada. Estás siendo protegida desde lo alto. Ya entendiste tu fuerza, tu valor y tu intocabilidad espiritual. Pero aún falta una revelación importante. Lo que te pasó no fue un final, sino una herramienta que Dios usó para catapultarte a un nivel que jamás habrías alcanzado sin esa herida. Y ahora entenderás cómo el dolor se convierte en propósito. Este es el momento en el que entiendes que lo que viviste no fue un final, sino una herramienta. Dios nunca permite un dolor en una mujer elegida si no tiene la intención de transformarlo en propósito. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que la herida no te robó nada. Te reveló todo. Te enseñó qué no aceptar, quién no eres, qué no mereces y hacia dónde no volver. Dios usó ese dolor como un cincel espiritual para esculpir en ti una versión más consciente, más sabia y más poderosa. La herida no te definió, te refinó. Y esto es lo más hermoso. Ahora puedes ver lo que antes estaba oculto. Puedes ver tu valor, tu dignidad, tu fuerza. Puedes ver la forma en la que Dios te ha sostenido, incluso cuando tú creías que te habías quedado sola. Todo lo que parecía pérdida ahora parece elección. Todo lo que parecía injusticia ahora parece dirección. Y todo lo que parecía abandono ahora revela un cuidado perfecto. Y reinos, murió precozmente a los 33 años de edad, llorando por no tener más tierras que conquistar. Expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helenística y la lengua griega, tan útiles más tarde para la divulgación rápida y sin fronteras del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales, siendo importante destacar el dominio de los ptolemaicos egipcios y de los seleucidas sirios, que siempre estuvieron en conflicto. Israel fue dominado ora por uno, ora por otro. En esa época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos, sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo que era una abominación para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los Macabeos, ganada por Judas Macabeo, después de mucho derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, y los romanos pasaron a dominar Israel.
Herodes el Grande reinó en su lugar. Herodes el Grande fue un gran administrador. Amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo camino al comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros al mundo. Construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El miedo a perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces, tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamna, mujer de la nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia, por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Arquelao, su sobrino de solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que éste conquistaba la simpatía del pueblo, mandó matarlo. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades. Antes de ir, sin embargo, mandó matar a su mujer Mariamna, por temor a que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar. Su hermana Salomé enseñó que ellos volverían más preparados para asumir el trono. Herodes no dudó, mandó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo jurar a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, porque quería llanto en su funeral. Ese fue el hombre que se alarmó cuando supo por los magos que un niño había nacido en Belén de Judea para ser rey de Israel. Después de que Herodes el Grande muriera, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinaba sobre Judea, Samaria y Edom. Fue un pésimo rey. Los judíos, al final, pidieron a los romanos que lo retiraran del cargo. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea. En ese momento, Pilatos era el gobernador. Esta catastrófica situación estatal y política, en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el poder odioso de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio de los romanos, hizo que se manifestara como nunca antes una esperanza política por el Mesías, un grito de liberación y redención de la servidumbre impía. Fue entonces en esa época que Jesús, en la plenitud de los tiempos, cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Vivió entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Se vistió de piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisó nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, cargó sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana se unieron a la contribución de los judíos en la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Cuando entiendes que la negatividad es más que un simple estado de ánimo, te das cuenta de que estás en una guerra espiritual. No es solo que piensas demasiado o que eres una persona pesimista. Number es que el enemigo quiere que creas en esas mentiras para que vivas en derrota en lugar de en victoria. Por eso la Biblia nos dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso significa que cuando sientes que la negatividad te está hundiendo, no es solo un problema emocional o mental, sino una batalla espiritual. Y en una batalla, ¿qué se necesita? Armas. Pero no cualquier arma, sino las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en la siguiente parte. Porque ahora que hemos identificado de dónde viene la negatividad y cómo opera en nuestra mente, es hora de aprender a combatirla con el poder de Dios. Parte 2. Las armas espirituales para vencer la negatividad. Ahora que sabemos que la negatividad no es solo un estado de ánimo, sino una batalla espiritual, tenemos que aprender a luchar con las armas correctas. Y aquí está la gran noticia. Dios no nos ha dejado indefensos. La Biblia está llena de herramientas y estrategias para vencer la negatividad, pero muchas veces no las usamos porque no sabemos que están ahí. Es como si tuvieras una espada en la mano, pero no supieras cómo manejarla. Hoy vamos a aprender a blandir esa espada para derribar los pensamientos negativos. Primera, la palabra de Dios. Tu mejor arma. La primera y más poderosa arma contra la negatividad es la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque la negatividad comienza con mentiras, y la única forma de destruir una mentira es con la verdad. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que cada vez que un pensamiento negativo aparezca en tu mente, puedes usar la palabra de Dios como un arma para combatirlo. Veamos algunos ejemplos. Si el pensamiento dice no soy suficiente, responde con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el pensamiento dice no tengo futuro, responde con Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si el pensamiento dice Dios no me escucha, responde con Salmos 34:17, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. ¿Ves lo que estamos haciendo aquí? Estamos reemplazando la mentira con la verdad de Dios. Y cuando haces esto, una y otra vez, la negatividad pierde su poder sobre ti. 2. La oración. El puente entre tu problema y Dios. Mucha gente subestima el poder de la oración. Creen que es solo un ritual o algo que hay que hacer por costumbre. Pero la oración es mucho más que eso. La oración es el arma secreta del cristiano porque nos conecta directamente con Dios. Es el momento en el que entregamos nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad y nuestros pensamientos negativos al único que puede transformarlos. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay un principio poderoso. Cuando oras, cambias tu ansiedad por la paz de Dios.